¿Qué pasaría si te dijera eso? ¿No todos los coches clásicos son una obra maestra? Algunos fabricantes de automóviles intentaron innovar en los años 80 y terminaron creando verdaderos desastres sobre ruedas, modelos que parecían salidos de una pesadilla automovilística, con diseños y decisiones cuestionables que aún nos hacen preguntarnos, ¿qué estaban pensando? Hoy, viajemos en el tiempo para explorar los 10 coches europeos más feos y peculiares de los años 80, modelos que desafiaron la lógica del diseño y pasaron a la historia, no por su éxito, sino por su extrañeza y fracaso. Pero ojo, porque algunas de ellas pueden despertar tu curiosidad e incluso hacerte preguntar, ¿tendría el coraje de conducir uno de estos? Y ahora quiero saber de ti, ¿cuál fue el auto más extraño que has visto conduciendo? ¿Alguno de estos modelos te trae recuerdos de la infancia o te hace reír con solo mirarlos? Los comentarios están abiertos para tu opinión. Aquí en el canal, cada video es un punto de encuentro para los amantes de los coches clásicos, ya sea para admirar las leyendas o para recordar los modelos que el tiempo y el sentido común decidieron olvidar. Y si te gusta este tipo de contenido ya sabes, deja un me gusta para que más amantes de los coches descubran este video. Y por supuesto, suscríbete al canal para continuar este viaje por el pasado automovilístico con nosotros. Aquí, cada comentario, cada interacción ayuda a mantener viva esta comunidad de verdaderos entusiastas. Ahora comencemos, porque los autos que vienen a continuación te dejarán boquiabierto. 1980 Renault Fuego. Imagínate estar en 1980. Renault lanza un deportivo, pero en lugar de ser un icono de belleza y deseo, se convierte en un caso curioso. Damas y caballeros, conozcan al Renault Fuego, un coupé que intentó ser futurista pero terminó siendo simplemente raro. Primero, hablemos del diseño. El Fuego parecía un experimento que mezclaba una hatchback con un coupé y una pequeña nave espacial en el medio. La parte trasera parecía demasiado alargada, las ventanillas circundantes daban un aspecto torpe y las ruedas parecían demasiado pequeñas para la carrocería. Era un coche que quería ser deportivo, pero que según el ángulo parecía un zapato aerodinámico. Ahora bien, bajo el capó, no era un completo fracaso. Equipadas con motores que van desde 1,4 a 2,2 litros, algunas versiones alcanzaron respetables 132 caballos, como el turbo. La velocidad máxima, 200 km por hora en el modelo más potente. Pero la gran pregunta era, con esa mirada extraña, ¿quién realmente quería acelerar un Fuego? A pesar de esto, el coche tuvo un número razonable de aficionados y se vendió bien en Europa y América Latina. Renault lo promocionó como un deportivo asequible y destacó en su momento por algunas innovaciones, como cerraduras eléctricas accionadas por mando distancia, un lujo sin precedentes en un automóvil de producción. Hoy en día, el Renault Fuego sigue existiendo, principalmente en manos de entusiastas a los que les gustan los modelos excéntricos. Su precio en el mercado de clásicos varía mucho, pero un ejemplar bien conservado puede valer cerca de 10.000 a 15.000 euros. 1980 Austin Metro. Si cree que los británicos siempre han tenido buen gusto en el diseño de automóviles, prepárese para cambiar de opinión. En 1980, British Leyland presentó al mundo el Austin Metro, un compacto que lo tenía todo para ser un digno rival de los Volkswagen Golf y Ford Fiesta, salvo que parecía un ladrillo sobre ruedas. Seamos realistas, el Metro era pequeño, cuadrado y tenía proporciones que hacían fruncir el ceño incluso al fanático más acérrimo de los hatchback. Sus faros parecían demasiado grandes para el tamaño del coche, mientras que las ruedas parecían demasiado pequeñas para la carrocería. El diseño era simple pero carente de encanto, no tenía la elegancia de los italianos, la audacia de los franceses ni la robustez de los alemanes. Era solo un auto. Extraño. Pero, ¿qué pasa con el rendimiento? Bueno, depende de lo que consideres rendimiento. El modelo básico venía con un motor de 1 litro, entregando meros 63 caballos. Esto significó que tomó una eternidad para alcanzar su velocidad máxima, que era aproximadamente 145 km por hora. Hubo versiones más potentes, como el MG Metro Turbo, que alcanzó impresionantes 94 caballos, convirtiéndolo en un auténtico cohete para los estándares de un compacto británico de los años 80. A pesar de su dudosa apariencia, el Austin fue un éxito comercial en ese momento. Era barato, económico y práctico para el estrecho tráfico urbano del Reino Unido. Más que 1,5 millones de unidades se vendieron antes de dejar de producirse en 1997. Hoy, el Metro es un clásico extraño. Algunos aficionados a los automóviles británicos todavía lo consideran un icono de la resiliencia de la industria automovilística inglesa, mientras que otros preferirían olvidar que alguna vez existió. Un ejemplo bien conservado se puede encontrar alrededor de 5.000 libras esterlinas, lo que significa que si quieres uno, no tendrás que vender un riñón. 1986 Volvo 480.
Si piensas en Volvo, probablemente te imagines coches cuadrados, seguros y conservadores. Pero en 1986, la marca sueca decidió tirar todo eso por la ventana y crear un deportivo biplaza de líneas futuristas y un toque de rebelión. ¿El resultado? El Volvo 480, un coche que parecía sacado directamente de un boceto perdido de los años 70. Lo primero que llamó la atención del 480 fue el diseño. Tenía faros retráctiles, una ventana trasera inclinada que parecía tomada prestada de una nave espacial y un frente que nadie estaba seguro de que fuera elegante o simplemente extraño. Volvo quería que tuviera un aire más deportivo, pero al mismo tiempo mantuvo elementos tradicionales de la marca, como la parrilla delantera con el logo. ¿El problema? El coche parecía un Volvo intentando ser un Lotus, y fracasando en el proceso. Pero, ¿qué pasa con el rendimiento? El 480 vino con un 1,7 litros, desarrollado en colaboración con Renault, que ofrece 109 caballos. Con este conjunto, pudo alcanzar una velocidad máxima de 195 km por hora, una cifra respetable para la época. Posteriormente, una versión turbo aumentó la potencia a 120 caballos, haciendo que el coche sea un poco más animado. A pesar de su propuesta deportiva, el Volvo 480 aún llevaba el espíritu de la marca sueca. Fue uno de los primeros coches de Volvo con multibrazo trasero, algo innovador para el segmento, y que ofrecía un nivel de confort y seguridad superior a la media para un deportivo compacto. Incluso con estos atributos, el 480 nunca fue un gran éxito de ventas. Volvo producido solo 80.000 unidades, lo que lo convierte en uno de los modelos más raros de la marca. Hoy en día, se puede encontrar un ejemplo bien conservado de aproximadamente 8.000 a 15.000 euros, dependiendo de la versión y estado de conservación. El Volvo 480 fue una prueba de que Volvo sabía ser audaz, pero quizás no de la manera correcta. Un deportivo que parecía un hatch alargado, con alma sueca y motor francés. Entonces, ¿crees que fue un experimento válido o un error que Volvo preferiría olvidar? Deja tu opinión y prepárate, porque el próximo coche podría ser aún más raro. 1983 Talbot Tagora. Si hubiera un premio para el sedán de lujo más aburrido de los años 80, el Talbot Tagora ganaría cómodamente. Lanzado en 1983, este automóvil fue el intento de Talbot de ingresar al segmento ejecutivo, pero finalmente parecía más un aparato sobre ruedas que un símbolo de estatus. Míralo bien. Pauta extremadamente recto, un frontal sin identidad y un perfil tan genérico que, si vieras un Tagora aparcado en la calle, probablemente pensarías que se trata de alguna berlina de marca desconocida procedente de la Unión Soviética. Talbot quería crear un rival para el BMW Serie 5 y el Mercedes-Benz Clase E, pero el resultado fue un coche que parecía que lo había dibujado apresuradamente un interno que solo tenía una regla y poco tiempo. ¿Pero podría al menos la actuación salvar esta plaza? Bueno, depende. La versión más poderosa, la Tagore SX, estaba equipado con un 2.6 litros, suministrado por Peugeot, que entregó 166 caballos. Para un sedán ejecutivo de los años 80, esto no estaba nada mal, permitiéndole alcanzar una velocidad máxima de 195 km por hora. ¿El problema? Nadie quería un Talbot Tagora. El mercado de lujo ya estaba dominado por las marcas tradicionales y Tagora simplemente no ofrecía nada especial para convencer a nadie de comprarlo. Su interior era espacioso, pero sin refinamientos. Su motor era decente pero carente de emociones. Su diseño era... Bueno, ya hemos hablado bastante de eso. La producción de Tagora fue un desastre. Talbot esperaba vender cientos de miles de unidades, pero logró fabricar solo 20.000, convirtiéndolo en uno de los mayores fracasos comerciales de la década. Y, por si fuera poco, Talbot dejó de existir unos años después. ¿Coincidencia? Quizás no. Hoy en día, encontrar un Tagora es un verdadero desafío. Los pocos que sobreviven se pueden comprar a precios entre 4.000 y 8.000 euros. 1985 Lancia i10. Imagina que estás en los años 80 y buscas un hatchback compacto, elegante e innovador. Ahora imagina que el Lanza, famosa por sus coches deportivos y de rally, decide lanzar al mercado un modelo pequeño, económico y sofisticado. Suena prometedor, ¿verdad? Pero luego te encuentras con el Lancia i10, un coche que, en el mejor de los casos, puede describirse como peculiar. El i10 era un hatchback compacto que quería ser premium, pero su diseño parecía un error de cálculo. Su frente era aceptable, pero la parte trasera, completamente recto, como si los diseñadores simplemente se hubieran olvidado de terminar el coche y cortarlo abruptamente. La idea era crear una apariencia moderna y aerodinámica, pero el resultado fue un automóvil que parecía haber sido aplastado en la fábrica antes de salir a la calle. Debajo del capó, incluso tenía cierto encanto.
La versión básica vino con un 1.05 litros, que entregó 56 caballos. Nada muy apasionante, pero suficiente para la propuesta de coche urbano. La versión más interesante, la i10 Turbo, tenía un motor 1.3 litros, que generó 85 caballos. Con él, la pequeña trampilla podría alcanzar 175 km por hora, lo que lo convierte en uno de los compactos más rápidos de su categoría. Además, Lancia quería que el i10 fuera un coche sofisticado para su tamaño. Él vino con elevalunas eléctricos, aire acondicionado y asientos tapizados en terciopelo, algo poco común en los hatchbacks pequeños de la época. ¿El problema? Incluso con todas estas delicias, el coche nunca fue exactamente deseado. El i10 se vendió razonablemente bien en Italia, pero nunca tuvo un gran éxito fuera de allí. Muchos conductores simplemente no podían soportar ese extraño diseño, y la reputación de Lancia de producir automóviles con problemas eléctricos tampoco ayudó. Hoy en día, el Lancia i10 todavía sobrevive en manos de algunos entusiastas. Dependiendo de la versión y condición, puede encontrar una copia por precios entre 2.000 y 6.000 euros. 1983 Alfa Romeo Arna. Si crees que Alfa Romeo y otros Nissan juntos solo podrían crear algo increíble, lo siento, pero estás a punto de vivir uno de los mayores errores en la historia del automóvil. Les presento el Alfa Romeo Arna, un coche que logró reunir lo peor de italianos y japoneses en un solo proyecto. En los años 80, Alfa Romeo quería un hatchback compacto, eficiente y fiable. Para lograrlo, se asoció con Nissan, que proporcionaría la carrocería y el montaje, mientras que Alfa proporcionaría el motor y la suspensión deportiva. En teoría, parecía un matrimonio perfecto. En la práctica, fue un completo desastre. El diseño del Arna era prácticamente idéntico al del Nissan Cereza, un coche japonés genérico sin ninguna emoción visual. El problema es que el público esperaba que un Alfa Romeo tenía personalidad, estilo y presencia, pero Arna parecía un aparato andante. Era tan aburrido que podía pasar desapercibido incluso en un aparcamiento vacío. Ahora bien, si el coche fuera fiable, podría haberse redimido solo. Pero no. Mientras que los Alfa de la época tenían problemas eléctricos y de corrosión, los Nissan eran famosos por su durabilidad. Pero en Arna la cosa se salió de control, heredó la dudosa fiabilidad de Alfa Romeo y el diseño desalmado de Nissan. Un verdadero tiro en el pie. Debajo del capó, las versiones más potentes venían con un motor 1.5 litros, entregando 95 caballos, permitiendo que el coche alcanzase 175 km por hora. No era exactamente un cohete, pero al menos intentaba tener un poco de deportividad. Las ventas del Arna fueron un fracaso. El público rechazó la idea de un Alfa sin alma y sin emoción a la hora de conducir. ¿Resultado? Solo se produjeron 70.000 unidades antes de que Alfa Romeo finalmente desconectara este desastroso experimento. Hoy en día, Arna es una rareza, pero no porque la gente lo quiera, simplemente porque casi todos ya se han convertido en chatarra. Si por alguna extraña razón desea uno, puede encontrarlo en cualquier lugar entre 3.000 y 7.000 euros, dependiendo del estado de conservación. Ahora dime, ¿tendrías un Alfa Romeo sin encanto y un Nissan sin fiabilidad? ¿O esta idea ya te pone la piel de gallina? Deja tu opinión y prepárate, porque el próximo coche podría ser aún más extraño. 1980 FSO polonés. Si cree que Polonia nunca ha intentado fabricar un coche competitivo, piénselo de nuevo. En 1980, el FSO lanzó el polonés, un hatchback que prometía ser moderno, seguro y asequible. ¿El problema? Terminó siendo uno de los más desproporcionados y raros ya comercializados. Míralo bien. Sus líneas rectas y desaliñadas parecían un experimento fallido de diseño futurista. El frente era bajo y ancho, la parte trasera era alta y truncada, y todo parecía como si alguien hubiera tomado dos mitades de autos diferentes y las hubiera pegado. El polonés era un coche que armonía estética desafiada, y eso no es exactamente un cumplido. Ahora bien, en términos de rendimiento, las cosas tampoco fueron muy alentadoras. El motor básico era un 1.3 litros, que entregó 65 caballos. Esto significaba que Polonés necesitaba 14 segundos eternos para alcanzar el 100 km por hora y apenas pudo pasar 145 km por hora velocidad máxima. Había versiones más potentes, como la 2 litros, pero aún así, conducir nunca fue exactamente emocionante. El gran argumento del FSO fue que Polonés era seguro, lo cual incluso tenía sentido para los estándares de la época, ya que fue uno de los primeros automóviles del bloque soviético diseñado con conceptos de seguridad estructural. Pero el problema es que la seguridad no fue suficiente cuando el automóvil parecía un experimento de diseño socialista que nunca debería haber despegado. Aún así, por increíble que parezca, Polonés tenía su audiencia.
Fue vendido en Europa del Este, Reino Unido e incluso China, convirtiéndose en un auténtico superviviente de las calles polacas. Su producción duró increíblemente hasta 2002, y más de 1 millón de unidades fueron fabricados. Hoy en día, se puede encontrar un polonés 2.000 a 5.000 euros, dependiendo de la versión y estado de conservación. Y aunque es uno de los autos más extraños de su tiempo, todavía tiene una base leal de entusiastas que ven su peculiar diseño como encantador, o al menos como una broma divertida. 1982 Citroën CX Safari. Si piensas que estirar un auto con estilo siempre mejora su diseño, el Citroën CX Safari está aquí para demostrar lo contrario. En 1982, Citroën tomó la CX, una berlina ya futurista para la época, y decidió transformarla en una espaciosa camioneta. ¿El problema? El resultado fue un cuerpo desproporcionado y extraño, que parecía estirado por un mal software de edición de imágenes. El CX normal ya era un coche de aspecto único, con líneas aerodinámicas y una parte trasera alargada. Pero en Safari CX, diseñadores básicamente lo retiraron y lo estiraron aún más, creando un automóvil que parecía un cruce entre una camioneta y una limusina, pero sin el glamour. La parte trasera recta y tosca hacía que el coche siempre pareciera cargado, incluso cuando estaba vacío. Pero si el diseño dejaba dudas, al menos el motor tenía algo que ofrecer. El CX Safari vino con un 2.5 litros, entregando 138 caballos, permitiendo la máxima velocidad de 185 km por hora. Nada mal para una camioneta de ese tamaño. Además, el coche tenía el famoso suspensión hidroneumática Citroën, asegurando una conducción suave y cómoda, algo que todavía hoy impresiona a cualquiera que conduce uno de estos. A pesar de su extraña apariencia, el CX Safari tenía un propósito: ser un auto familiar con mucho espacio para equipaje y pasajeros. Se ha vuelto popular entre taxistas, familias numerosas e incluso servicios de emergencia. Sin embargo, la fiabilidad mecánica de Citroën en aquel momento era, digamos, cuestionable, y muchos propietarios acabaron sufriendo fallos eléctricos y fugas en el sistema de suspensión. Hoy en día, el CX Safari se ha convertido en un coche de culto. Quienes entienden a Citroën lo ven como una joya rara, pero para el gran público sigue siendo un coche que parece estirado en Photoshop. Si quieres uno, puedes encontrarlo a precios entre 8.000 y 15.000 euros, dependiendo de la condición y rareza de la versión. ¿Y tú, te plantearías un CX Safari en el garaje o te parece demasiado grande para tu paciencia? Comenta abajo y prepárate, porque el próximo auto podría ser aún más extraño. 1982 Austin Ambassador. Si hubiera un curso como no modernizar un coche viejo, el Austin Ambassador sería el principal ejemplo. En 1982, British Leyland se hizo cargo de la ya obsoleta Princesa Austin y traté de darle un aspecto más moderno. ¿El resultado? Un sedán todavía anticuado, solo que ahora más torpe. El mayor problema del Ambassador fue su intento de parecer contemporáneo sin cambiar lo suficiente. La parte delantera se suavizó, los faros se rediseñaron ligeramente y la parte trasera obtuvo una nueva tapa del maletero para facilitar el acceso. Pero al final el coche todavía parecía un princesa mal remodelada, con el cuerpo hinchado y proporciones extrañas. Tenía un perfil liftback, pero sin la deportividad que debería transmitir este tipo de diseño. Debajo del capó, las cosas tampoco eran muy inspiradoras. El Ambassador vino con motores 1,7 litros y 2 litros, con potencia máxima de 95 caballos. Esto significó que tomó casi 12 segundos para alcanzar el 100 km por hora, y su velocidad máxima fue 165 km por hora. Para un sedán grande, esto estaba lejos de ser emocionante. British Leyland intentó vender el Ambassador como una opción más práctica y refinada, pero presentaba los mismos problemas crónicos que la marca: mala mano de obra, fiabilidad cuestionable y diseño poco atractivo. Para colmo, llegó al mercado al mismo tiempo que competidores mucho mejores se estaban lanzando, como el Ford Sierra y el Vauxhall Cavalier, dejando al pobre Ambassador aún más anticuado. La producción solo duró 2 años, con aproximadamente 43.000 unidades fabricadas antes de que British Leyland finalmente desconectara este experimento fallido. Hoy en día, el Ambassador es un coche raro pero no precisamente deseable. Puedes encontrar uno por valores entre 3.000 y 6.000 libras esterlinas, si tienes el coraje de abordar una pieza peculiar de la historia del automóvil británico. Entonces, después de ver esta selección de verdaderos desastres automotrices, ¿cuál de estos coches crees que merece el título de lo más feo y peculiar de los años 80? ¿O alguno de ellos te conquistó precisamente por su extraña apariencia? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Y si disfrutaste este viaje en el tiempo a través de los errores del diseño automotriz, no abandones el canal todavía. Hay un video esperándote que estoy segura que te encantará.
Haz clic ahora y continúa explorando el fascinante, y a veces extraño, mundo de los autos clásicos.